Padre bendito, Padre amado, nos dirigimos a ti para agradecerte, Padre, por tu amor, tu cuidado y tu misericordia diaria, por todo lo que tú nos das, que nos cuida en nuestro trabajo, y porque podemos reunirnos, Padre, en esta ocasión para aprender de tu palabra. Gracias por estos momentos que tú nos das. Gracias porque esto nos guía, Padre, para poder ir creciendo y poder ir entendiendo tu palabra y poder ir, Padre, eh, comprendiendo y guiándonos en este mundo. Te pedimos por la reunión de hoy que, que tú seas con nosotros, que nos dé entendimiento. Ayuda a nuestro hermano José, que el Espíritu lo guíe, Padre, y que podamos entender en común todo para que todos aprendamos. Gracias, Padre bendito, por todo. Nos encomendamos a ti agradecidos a través del bello nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Ya. Podemos leer del 7 al... Quedamos leímos un poquito el 7 y el 8, ¿verdad? La vez anterior creo, pero empecemos en el 7. Del 7 al 25 son 18, al 16. Tú puedes leer del 7 al 15 y yo leo lo otro, ¿ya? Ya, del 7 al 15 yo. Sí, del capítulo 7, del versículo 7 al 15. Y yo leo lo otro. Ya. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ya. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Hasta ahí nomás. Entonces lo que habíamos visto previamente en el capítulo 7 al principio era el hecho de que nosotros en Cristo hemos muerto a la ley para ser de otro, ¿verdad? De- del mismo Señor, pero en la nueva vida, la nueva creación, es decir, en la vida de resurrección para ser de otro. Y aquí comienza, en el verso 5 ya comienza lo relacionado con la ley, para terminar en la pregunta del versículo 7. Entonces dice el verso 5, por ejemplo, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos,
de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen nuevo de la letra, o bajo la novedad del Espíritu y no la antigüedad de la letra. Hasta ahí vimos y lo otro lo mencionamos nada más. Entonces, algunos viendo ahí cómo se trata tan mal la ley, de alguna manera, cómo hace estragos la ley, alguno podría llegar a la consideración que la ley es el problema, ¿ya? Y no uno. Pero aquí lo que va a ver del 7 en adelante es que la ley no es pecado, sino el problema está en lo que produce en nosotros por causa de nuestra naturaleza de pecado. Entonces, por eso aquí habla de una nueva ley que, por ejemplo, él dice que el mal está en mí y después lo menciona como la ley del pecado. Entonces, hay una ley que no es la ley de Dios, sino hay una ley que está en nosotros, que se manifiesta por causa del mandamiento de la ley de Dios, se manifiesta una nueva ley que se procura oponer a la ley de Dios y no permite que esta ley se cumpla por nosotros como hombres. Miren, nosotros como creyentes, teniendo el Espíritu Santo, la ley se cumple en nosotros por el Espíritu, pero aquí en el capítulo 7 todavía no está hablando del Espíritu Santo. Entonces aquí está el apóstol Pablo solo, siendo creyente, pero solo, sin entender todavía la realidad y la obra del Espíritu Santo en su persona. En el versículo 7, claro, por lo anterior, alguno puede llegar a la conclusión que la ley es pecado. Entonces, eso es lo que explica, pero cuando leamos aquí, tenemos que ver a un creyente como el apóstol Pablo, que probablemente este es el tiempo que estuvo los primeros años de su vida como creyente y probablemente en Arabia, cuando él vivió esto al principio y no tenía todas las cosas claras con respecto a la obra del Espíritu Santo. Entonces, esto que él deja aquí ha de ser la experiencia de la mayoría, sino de todos los creyentes que comienzan esta vida a la cual hemos sido llamados, pero que no sabemos cómo vivirla. Entonces, ayuda mucho esta enseñanza para nosotros comprender por qué uno piensa, por qué hay pecado en uno, por qué uno peca. Y aquí él está expresando un poquito su experiencia con respecto a la ley de Dios. Dice así, verso 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Dice, en ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley o mediante la ley, eso sí, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, el, el, la pregunta es esa porque, como hemos dicho, puede llegarse a la conclusión de que la ley es pecado, pero la ley no es pecado, sino que dice en ninguna manera. Y nuevamente ese término que usa el apóstol Pablo, que significa jamás, no suceda, no sea, que está compuesta por dos términos, que uno significa no, un negativo, y suceder. Entonces, por eso se traduce no suceda, jamás, no sea, que en ningún momento ni siquiera llegues a pensarlo, la posibilidad de que la ley sea pecado, por ningún motivo. Entonces dice, pero yo, decía el apóstol Pablo, no conocía el pecado sino por la ley. Sí, eso sí. O sea, mediante la ley, cuando la ley vino a él, eso sí que él de esa manera conoció el pecado, porque enseña la Biblia, allá en 1 Corintios lo hemos visto, que el poder del pecado es la ley, es decir, la ley lo que hace cuando viene al creyente o a la persona, hace que el pecado se tenga poder, se manifieste. Dice, porque tampoco conociera la codicia. ¿Ya? Entonces, él aquí manifiesta alguna ley que en su experiencia a él se le manifestó y lo hace para explicarlo, para expresarlo y para dar a conocer cómo funciona la cosa. Entonces dice, porque tampoco o también conociera la codicia, o no sabía o no conocía la codicia. Si la ley no dijera o no decía, la ley no codiciarás.
Y ahí estamos nosotros en la parte donde la segunda tabla, porque la ley se componía de dos tablas, 5 y 5, y la primera tenía que ver con Dios, y la segunda tenía que ver con el prójimo. Por eso la primera se completa con amarás a Dios con toda tu mente, todo tu corazón, toda tu fuerza, ¿verdad? Dios uno solo es, ¿verdad? No te harás imágenes, etcétera. Y la segunda, el guardar el sábado, etcétera. Y la segunda tiene que ver más bien con el prójimo, con el daño al prójimo. No fornicarás, ¿verdad? Y no adulterarás, no robarás, no matarás. Y expresa la última, no codiciarás, ¿ya? Ni la mujer de tu prójimo, ni el siervo, etcétera. Entonces dice, porque también conociera o no sabía la codicia. Y la codicia tiene que ver con la ambición, ambición personal, con la pasión. En este caso, a veces este deseo puede ser bueno, pero aquí es mal deseo. Dice, si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, cuando la ley viene y dice, no codiciarás, lo que hace la ley es que en la persona anima el pecado y anima el deseo, la intención de no cumplir esa ley. Eso es lo que hace la ley, porque la naturaleza carnal tiene esa naturaleza, tiene esa intención de no cumplir las cosas que se le mandan, y en este caso la ley de Dios. Entonces, si la ley no dijera nada, primero, si no hubiera ley, y segundo, si la ley no dijera eso, él no conocería, dice, no conocería la codicia, no sabría qué es eso, no lo sabría. Ahora, él lo más probable que aquí sea cuando él ya es creyente, porque antes, según él era irreprensible con respecto a la ley, pero cumplía la parte externa de la ley. Solamente él no conocía la parte interna espiritual de la ley, pero ahora siendo creyente, él desea cumplir la ley, pero lo que se da cuenta es que no puede cumplirlo. Él desea obrar bien, pero él no puede, se da cuenta que no puede, aunque desee, no puede cumplirlo, no puede, por sí mismo no puede. Entonces, cuando quiso él no codiciar, lo que más aconteció en él es que se manifestó la codicia, empezó a conocer esa ambición, ese desear, aspirar a tener algo, lo de otro, y también el deseo de tener cosas que no tenía, pero también tiene que ver con la codicia, el deseo de lo que es de otro. Eso él no lo conocía y empezó a manifestarse, porque nunca había él mirado o visto la ley de esa manera, siendo ahora creyente. Si él no fuera creyente, no tendría ningún deseo de cumplir la ley en ese aspecto. Por eso lo más probable, porque algunos dicen otra cosa, que aquí sea cuando él es creyente. Entonces esto nos ayuda mucho a nosotros a entenderlo. Entonces, dice, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, aquí está desarrollando, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces, la ley lo que hace es despertar a esa, ¿cómo puedo decir? A esa bestia que está dentro de nosotros, esa que no tiene ni un deseo de las cosas de Dios, lo despierta. Por eso que la ley, querido hermano, la ley en sí mismo, si nosotros nos ponemos bajo la ley, lo único que se va a manifestar es el pecado. Entonces él aquí está procurando cumplir la ley siendo creyente porque él pensaba que podía hacerlo ahora. Mira lo que dice, más el pecado tomando ocasión. Y esa palabra ahí, ocasión, significa eh, como punto de partida, ¿ya? Esa es la ocasión, dice, para desear deseos íntimos que, que revierten contra él. Entonces, el pecado lo que hace, toma eso, toma el mandamiento, la ley, y
lo revierte en vez de a favor de él, en contra de él. Entonces dice que en la ley es como una palanca, algunos lo expresan así, para poder manifestar el pecado, darle vida al pecado. Mire lo que dice: consiguiendo el pecado una palanca mediante el precepto, es decir, la ley, suscitó en mí toda suerte de concupiscencia. O sea, vino la ley y como una palanca ya tenía la ocasión de poder manifestar lo que es el pecado. Por eso dice, tomando ocasión, ¿ya? Para poder manifestarse. ¿Y qué es lo que tomó, cómo tomó ocasión? Dice, por el mandamiento, por el precepto. Entonces el mandamiento lo que hace, la ley, lo que hace es que aviva el pecado. El pecado está muerto sin la ley, y eso es lo que seguramente él vivía en su tiempo, cuando él la ley solamente la veía de manera externa, pero cuando él la empezó a tratar, a darse cuenta de que era algo que tenía que cumplir internamente, se dio cuenta que lo único que hacía el mandamiento era animar el pecado, como ocasión para revivir el pecado. Entonces el mandamiento hace eso. Otra vez dice, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Entonces, suscitó o realizó en mí toda codicia, toda suerte de concupiscencia. O sea, se desbordó el asunto porque la naturaleza carnal sola, así nomás, sola, aquí todavía no habla del Espíritu Santo, lo hemos dicho, aunque es creyente, porque el creyente, uno como creyente al principio no entiende todo, no sabe todo, e incluso después de mucho tiempo tampoco lo entiende. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en nosotros? Pero aquí está el apóstol Pablo sin entender todo, está sufriendo, porque él quiere cumplir la ley y se da cuenta que lo único que produce es el pecado, y que ese mandamiento al final hace que el pecado se desborde, dando, como dice aquí, produciendo toda suerte de concupiscencia o de codicia. Empezó a codiciar más y más. Toda prohibición en la naturaleza humana produce el deseo de no cumplirlo. Entonces dice, porque sin la ley el pecado está muerto. Está muerto. Entonces la ley lo que hace es avivar o reavivar el pecado. Ya, verso 9. Dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Eso es lo que está diciendo él. Él pensaba que estaba cumpliendo la ley, que estaba bajo la ley, pero en realidad no era así. Y ahora se da cuenta, siendo creyente, se da cuenta que él vivía sin la ley, ¿no? Porque ahora está conociendo la función real de la ley. ¿Cuál es la función de la ley? La función de la ley es animar, reanimar o revivir el pecado. Dice, y ese tiempo debe ser antes de convertirse al Señor. Pero venido, dice, el mandamiento, el pecado, y yo morí. Mire, aquí tiene una persona que, como vemos en el capítulo 6, se ha identificado con Cristo en su muerte. Ha sido plantado juntamente con él en la sepultura del Señor y ha resucitado juntamente con él, con el Señor, en la resurrección del Señor. Aquí tenemos una nueva criatura, un nuevo ser que es el apóstol Pablo, habiendo recibido la vida por medio de la fe en Jesucristo. Pero él está viviendo esta realidad y dice, yo sin la ley o aparte de la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, cuando él quiso cumplir el mandamiento, dice, el pecado revivió y yo morí. ¿Por qué pasa eso? Mire, porque el mandamiento no genera, eh, no genera el pecado que está presente en la condición propia de cada ser humano, pero hace que se le preste atención y se sienta su presencia que culpabiliza la acción. O sea, el mandamiento dice, no genera el pecado, o sea, el pecado no lo genera el mandamiento.
Por eso la ley no es pecado. El pecado está en nosotros ya, previamente. Entonces, no es que la ley genere el pecado, no es así. Entonces dice, no genera el pecado que está presente en la condición propia de cada ser humano. Está presente en todo ser humano, aún en los creyentes, todavía. Entonces dice, pero hace que se le preste atención. ¿Qué cosa? El pecado. Y se sienta su presencia que culpabiliza la acción. Entonces, cuando viene el mandamiento, me doy cuenta que tengo algo adentro que no tiene la capacidad de cumplir ese mandamiento. Pero no es que el mandamiento sea pecado, sino que es algo aparte, ¿ya? Y me hace sentir culpable por causa de no poder cumplir ese mandamiento, como dice más adelante, aunque lo desee. Y aquí está el apóstol Pablo tratando de cumplir mandamientos, ahí peleando ya, luchando contra algo, bueno, no es el mandamiento, sino lo que está dentro de él, aún siendo creyente. Dice, el pecado revivió y yo morí. Entonces, lo que hace la ley es revivir, como dijimos, reanimar el pecado. Pero aquí dice, y yo morí, y yo morí. Es decir, el pecado lo mató, po. El pecado lo hizo darse cuenta que él no puede cumplir la ley, la incapacidad que él tenía. Y el pecado lo que hace es afectar a la comunión con el Señor. Entonces dice, revivió y yo morí. Después dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, ¿ya? Y ahí podemos leer un poquito, a ver. Vamos a leer aquí en Levítico 18:5, ¿ya? Voy a leer ahí un poquito. ¿Para qué era el mandamiento? Era para vida. Mira lo que dice. Levítico 18:5. Dice así. Dice, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová. Entonces, las ordenanzas, dice, tenían que ser guardados los estatutos y las ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, ¿qué cosa? Los estatutos y las ordenanzas vivirá. Yo, Jehová. Tenía que hacerlo. Pero aquí se da cuenta que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte. Eso es lo que está diciendo. Miren, Gálatas 3:12, que lo hemos visto ya previamente, dice así. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Ya? Pero la fe dice que el justo por la fe vivirá. Por tanto, haciendo esas cosas, aunque son para vida, a Pablo en este caso le resultó para muerte. Y dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Ya no era tan hipócrita como antes, po. Ya no está diciendo que él cumplía la ley. Él no está diciendo que era según la ley irreprensible, ya no así, porque él está comprendiendo que la ley es espiritual, que la ley es santa, justa y buena, pero también es espiritual. No es solamente un asunto externo. Entonces dice, a mí me resultó para muerte. ¿Qué cosa? Lo que era para vida. ¿Ya? Entonces dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Mire cómo explica. Entonces, el por qué aquí es explicativo. Dice, está explicando lo anterior. ¿Por qué dice que a mí me resultó para muerte? Dice, porque el pecado lo está personificando, ¿eh? Como un ser, ¿ya? Porque ahora se está dando cuenta que el pecado es algo real, en su persona, siendo creyente, tomando ocasión mediante el mandamiento, es decir,
el pecado, viene el mandamiento y el pecado que está dentro de uno toma la ocasión. ¿Ya? Toma la ocasión, dice, mediante el mandamiento, me engañó. Y esa palabra engañar es perder el camino. Es decir, él no sabía para dónde iba la cosa. Ya, ese aparece también ahí en 2 Corintios, lo voy a leer, dice así. Miren dónde está en dónde aparece esa palabra, ¿ya? Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿ya? Entonces a Eva le hizo perder el camino, o sea, la engañó de tal manera, ¿verdad? Fue tan sutil su engaño que le hizo perder el camino y al final ella respondió cualquier cosa, pues, ya la hizo caer. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces fue engañada Eva con la astucia de la serpiente, es decir, del diablo. Y aquí dice, porque el pecado, ya como una persona, personificándola, tomando ocasión mediante el mandamiento, me engañó, me hizo perder el camino. Y por él dice, o mediante él, ya, el mandamiento me mató. Es decir, perdió toda esperanza de conseguir lo que deseaba. ¿Qué cosa? Cumplir la ley. Él deseaba cumplir la ley ahora como correspondía, pero ahora se da cuenta que el mandamiento lo engañó y el mandamiento mismo lo mató. Es decir, perdió toda esperanza de alcanzar su deseo de cumplir la ley. Porque más adelante dice que él en su mente desea cumplir la ley de Dios, que él ama la ley de Dios, desea la ley de Dios, pero ve otra ley en sus miembros. Verso 2 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Por qué llega a su conclusión? Porque lo que hemos visto, y él está entendiendo que el mal no está en la ley, sino que el mal está en él, en la respuesta con respecto a la ley, en la respuesta de la persona, de la naturaleza de la persona con respecto a la ley. Ahí está el mal no está en la ley. Por eso dice, de modo que, o de manera, que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Cuando dice que es santo, significa que es apartado, significa que no tiene nada que ver con el pecado. Cuando dice que es justo, dice que implica lo recto, con el propósito de conducir al hombre a la justicia. Esa es la idea de la ley. Implica lo recto con el propósito de conducir al hombre a la justicia, a hacer lo justo. Y bueno, porque la ley en realidad es benevolente, no es una cosa mala. Entonces, el problema, ha llegado a la conclusión que el problema está en él y después lo empieza a desarrollar. Entonces, por eso de ahí sale una nueva pregunta que se la puede hacer él mismo, como también puede hacérsela a algún interlocutor, que dice así, luego, lo que es bueno, ¿qué cosa? El mandamiento, santo, justo y bueno, vino a ser para muerte para mí. O sea, el mandamiento que es bueno para mí vino a ser muerte cuando en realidad era para vida, no para muerte. Dice en ninguna manera. Nuevamente, entonces, lo decimos así, entonces lo que es bueno, lo que es bondadoso, originó o vino o originó en mí muerte, originó la muerte en mí, de ahí vino, dice en ninguna manera. Dice jamás, la misma palabra, no sea, no suceda, no lo pienses, no venga en ningún momento a tu pensamiento. Pero, o si no, que el pecado. Mire, cuando aquí dice que el pecado es culpable, en el fondo está diciendo que él es el culpable, su naturaleza, él, no el mandamiento. Dice, pero, o si no, que el pecado
para mostrarse pecado, es decir, con el propósito, ese para tiene una idea de propósito, mostrarse pecado, para aparecer, para brillar o para lucirse como tal, como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entonces, dice, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. ¿Qué es lo bueno? El mandamiento. Pero ¿qué es lo que produjo el pecado? ¿Ya? El mandamiento, pero por causa del pecado que está en él. Es decir, la ley lo que produce en nosotros es la muerte por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestro pecado. Entonces dice, la muerte o realizó, obró en mí por medio o a fin, es decir, con el propósito de que por el mandamiento manera pecaminoso. O sea, el pecado como instrumento. El pecado es el instrumento, ¿ya? Llegase a ser sobremanera pecaminoso, es decir, que aumente más y más. Esa palabra ahí, sobremanera, de ahí viene la palabra hipérbole, ¿ya? Que expresa aquello que exagera. ¿Ya? Esa es la hipérbole, es eso en gramática, expresa aquello que exagera para establecer una dimensión grande. O dice, por ejemplo, una casa, qué casota, qué casona, qué casota tan grande, ya expresa y exagera más allá de lo que es. Oh, qué lindo, qué hermoso, bellísimo, súper. Ya, eso que usa la gente es una hipérbole que exagera más allá de la realidad de las cosas, pero aquí la exageración tiene bastante realidad. Entonces es sobre medida, o sea, más allá de lo pensado. Es decir, nosotros, el pecado es mucho más grave, mucho más terrible de lo que nosotros pensamos. ¿Y quién hace eso? Lo hace el mandamiento, es lo que hace que el pecado, o por medio del pecado, se manifieste de esa manera, por nuestra naturaleza. Dice, a fin de que, por el mandamiento, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entonces, ahí muestra en realidad que el creyente, lo que quiere mostrar él, es que, querido hermano, el pecado en nosotros es el mismo de antes. Puede llegar, si no entiende bien el capítulo 8 que viene después, primero hay que entender esto, para temer, para captar lo que somos. Por eso viene el 7 primero, después el 8 relacionado con el Espíritu Santo. Entonces, él aquí no exagera. Es verdad que usa una palabra que expresa exageración, pero lo hace de tal manera que expresa una realidad, que la exageración no es exagerada, por así decirlo. Entonces, llegase a ser sobremanera pecaminoso. Eso es lo que somos nosotros. Toda intención de nuestra naturaleza de cumplir las cosas de Dios, lo que Dios manda, lo único que va a resultar es que el pecado se va a manifestar más y más. Que el pecado va a mostrar su realidad, la realidad de lo terrible que es, de lo despreciable que es el pecado, nuestra naturaleza. Si nosotros cuando uno recibe al Señor, uno sabe que es pecador, pero no tanto. Pero en la experiencia del creyente, uno puede darse cuenta mucho más claramente de lo malo que es. Antes uno sabía que era malo, pero no sabía qué tanto era. Pero el creyente empieza a tener mayor claridad, como el apóstol Pablo muestra aquí, de lo terrible de la naturaleza pecaminosa. Entonces la ley hace eso, ya en el creyente.
Dice, verso 14, porque sabemos, sigue explicando otra vez explicativo, porque sabemos, y ese saber es el mismo saber que general, sabemos por naturaleza, eso lo saben todos. Nadie puede decir que la ley de Dios no es espiritual. Los judíos lo saben, nosotros también lo sabemos los que conocemos la Biblia. Entonces dice, porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Es espiritual o no? Sí, pues porque viene de Dios, pues. No puede ser de otra manera. Y además que la ley también fue dada por Dios, ¿verdad? A Moisés a través de los ángeles. Entonces es espiritual porque viene de Dios. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Cada vez el apóstol Pablo está como subiendo cada vez más no sé, el monte para llegar al clímax de lo que el hombre es. Cada vez se está dando más cuenta de lo malo que uno es. Cada vez más. Y nunca culpa a la ley, nunca culpa al mandamiento, nunca a Dios, sino que él está aquí comprendiendo lo que él es, su naturaleza, para no depender de esa naturaleza, pero todavía no sabe cómo salir de ahí, solamente está conociendo. Es como un niño cuando nace, que empieza a conocerse de a poco sus miembros, sus manos, su cara, su rostro, de a poco empieza a conocerse. Aquí está cada vez subiendo el tono con respecto al conocimiento del pecado en él. Dice, porque sabemos, como conocimiento general, que la ley es, mas yo soy carnal, él no es espiritual, él es carnal. Es decir, él es una persona que responde con la carne, no con el espíritu. Él no es espiritual, es carnal. Dice, vendido al pecado. Es decir, siendo o estando vendido, ese es un pasivo, ¿ya? Pero dice, vendido bajo al pecado. O sea, he sido vendido, yo vendido, bajo el pecado, bajo el pecado. Entonces, fíjese que nosotros estamos, el apóstol Pablo aquí dice que está totalmente entregado al pecado, totalmente, po, vendido bajo el pecado, o sea, no tiene, él el pecado lo supera, el pecado lo controla, no espiritual. El asunto que uno puede decir aquí, y reconocer lo que él es, como su respuesta con respecto buscar la solución. ¿Cuál es la solución? ¿Hay alguna solución con respecto al pecado? Claro que está, la da después, pero ahora todavía está como introversión, no me acuerdo, introversión, ¿ya? Y está él mirándose cómo responde tu ama. Dice, por la ley espiritual, más yo soy carnalidad. Y no solo eso, sino vendido o siendo vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso. Y antes de ver este texto, que ya está un poquito más práctico en la vida del apóstol Pablo, yo te pregunto, ¿tú te has visto así alguna vez o no? ¿Te has visto así como el apóstol Pablo? ¿Que tú te aborreces? ¿Que quieres hacer algo y hace otra cosa? ¿Que quieres pensar algo y piensa otra cosa? Todos los días me siento así. Eso es la realidad del apóstol Pablo, de todos los creyentes, sin el poder del Espíritu Santo, sin entender bien. Pero es bueno pasar por esa parte para luego poder entender la obra que el Espíritu Santo ha venido a hacer en nuestras vidas. Entonces dice, cuando uno no es creyente, uno no percibe estas cosas de esta manera. Por eso es muy difícil que esto sea un conocimiento previo al apóstol Pablo antes de conocer al Señor, porque un inconverso no conoce estas cosas ni se preocupa de eso tampoco. Entonces dice, porque lo que hago, ¿ya?
lo que realiza. Entonces, él está aquí explicando nuevamente lo que él hace, no solamente con sus miembros, sino con su ser entero, sus pensamientos, todo. No lo entiendo, no lo acepta, no se siente bien con lo que hace. Él no se siente bien, po. Entonces, lo que pongo por obra o lo que hago y realizo, no lo acepto, no lo entiendo. No lo entiendo. ¿De dónde viene eso? Bueno, previamente lo he explicado, pero aquí ahora lo está viviendo. Pues no hago lo que quiero, no practico. Aquí la palabra es practicar, porque no practico lo que deseo. ¿Te ha pasado eso? ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? ¿Es real lo que el apóstol Pablo dice en un creyente? Claro que sí, po. Es real, po. Pues no hago lo que deseo. Un creyente no puede desear el pecado, pero ¿podría en algún momento agradarse con el pecado? Claro que sí, po. Pero el creyente debería no desear eso, porque dice, pues no hago lo que deseo, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Y cómo puede ser eso? Es que tiene un poder interno que le llama la ley del pecado, la carne, que cuando viene el mandamiento, deseando la ley de Dios, él no cumple la ley de Dios, sino que resulta todo lo contrario, porque nosotros no estamos capacitados por nuestra naturaleza para cumplir la ley de Dios. Todos nosotros, no, dice ahí, estamos destituidos de la gloria de Dios, no alcanzamos a la gloria de Dios ni tampoco a cumplir sus requisitos. Entonces dice, si no lo que aborrezco, eso hago. Se puede traducir esa parte de esta manera, dice, porque no lo que deseo, esto practico. No lo que deseo, porque no lo que deseo, esto practico. Eso es, ¿ya? Eso es lo literal. Si nosotros nos vamos ahí a ver, tener un poquitito, a ver. Gálatas 5:17. Aunque todavía ahí no está hablando del espíritu, podemos nosotros aplicar de manera adelantada porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Aquí está la oposición entre el espíritu y la carne. Pero aquí está la respuesta de la carne con respecto a la ley, que yo deseo alcanzar esa ley y deseo atraparla y hacerla y no puedo. Si yo deseo hacer lo bueno, pero no puedo, y me doy cuenta que hago lo que no quiero, lo que aborrezco y no lo que deseo. Entonces, querido hermano, la vida espiritual, la vida del creyente no es por deseos naturales, no es por deseo de la carne, no es por eso. Es una vida de dependencia, no de deseos, de dependencia. Por eso dice, porque lo que hago no lo entiendo, no lo acepto, pues no hago o no practico lo que quiero o lo que deseo, sino lo que aborrezco, eso hago constantemente. Verso 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Mira lo que está en la conclusión, dice, y si lo que no quiero, ahí en realidad nuevamente está ese término de certeza que dice, y ya que lo que no quiero, esto hago o practico, apruebo que la ley es buena. ¿Por qué? Porque yo deseo hacer la ley, pero no puedo hacer la ley. Hago otra cosa. ¿Qué es lo que deseo? Hacer la ley, cumplir la ley de Dios, pero lo estoy tratando de hacer con mi naturaleza carnal, cumplir las cosas de Dios. Entonces dice, ya que lo que no quiero esto hago, apruebo o estoy de acuerdo que la ley es buena. Y aquí la palabra es excelente.
la ley es de excelencia, por así decirlo, es excelente. Entonces dice, apruebo, estoy de acuerdo que la ley es excelente. Por supuesto, por supuesto, porque en el fondo yo no quiero hacer lo que hago, yo quiero hacer lo que es de la ley. Y cuando dice que lo que no quiero o lo que ya que lo que no quiero esto hago, es decir, estoy haciendo lo que aborrezco. Eso estoy llegando a hacer, lo que aborrezco, lo que no deseo, lo que me hace mal. Porque si me hiciera bien lo que hago sin cumplir la ley sería el problema, no yo, la ley sería mala. Pero cuando uno no cumple, uno se siente mal porque la ley es buena y es de Dios y es santa. Por eso uno se siente mal. Ha tratado de cumplir las cosas de Dios, de hacerlas, de no hacer lo malo, de transitar en lo correcto, en lo santo, en lo que es de Dios. Bueno, es porque tú lo quieres, pero no puedes, po. Y el resultado es al revés, totalmente lo contrario de lo que tú quieres. ¿Y eso qué lleva? Justifica a Dios y dice, estoy de acuerdo que la ley es excelente. ¿Ya? Sigamos. Para avanzar, dice, aprovechemos un poquito. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, aparentemente, aquí pareciera que el apóstol Pablo se está corriendo, como diciendo, yo no soy responsable, po. No, pues si el pecado, no yo, pues ya, ya, eso, ya, como hace mucha gente, no, si no lo hice yo. Hay una forma que dicen cuando alguien le pega a otra persona así, lo topa y dice, no, no fui yo, fue mi mano. Yo no fui, fue la mano, ¿ya? El miembro de él, pero él no fue la mano, ¿ya? Entonces dice, de manera, o más ahora, ya no soy yo quien hace aquello, no soy yo quien pone aquello por obra, no soy yo, sino, pero, el pecado que mora o que habita en mí. ¿En quién habita el pecado? En él. Él no está diciendo que no es culpable, pero él está diciendo que el pecado que mora en él, dice, es el que hace aquello, porque él desea hacer otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que reconocer? Que en nosotros hay una naturaleza, ¿ya? Que hace aquello que no es la ley de Dios. Entonces tengo que reconocer que el pecado mora en mí y eso es lo que lo hace. Hace lo que aborrezco, hace lo que no deseo, me impide hacer lo que yo quiero. Otra vez lo leemos, dice, de manera, o más ahora, es decir, ahora en el momento presente, dice, ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, en él existe un poder operante que le lleva fuera, ¿ya? Que le lleva fuera del campo de sus buenos deseos y propósitos. Entonces él tiene buenos deseos y propósitos, pero el pecado que mora o que habita en él se expresa que es algo que existe en él, un poder operante que le lleva fuera del campo de sus buenos deseos y propósitos. Entonces, el buen deseo, hermano, no es poder. El buen deseo y los buenos propósitos, eso no es poder. Porque aunque yo desee lo bueno y lo que es de Dios, el resultado va a ser que voy a cometer pecado. Se va a animar lo que está en mí, el pecado que mora en mí. Entonces ya no lo hago yo, dice, sino el pecado que mora en mí y está bien. ¿Por qué no lo hago yo? Porque yo deseo en mi mente deseo otra cosa, pero en mí hay otra ley, otra naturaleza, otra realidad que me lleva al pecado. Entonces dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, por mucho que yo desee las cosas de Dios. Dice,
Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Cuando un creyente entiende esto, querido hermano, por eso es tan importante el capítulo 6 y 7, porque cuando uno entiende esto, en realidad se da cuenta que la naturaleza está más viva que nunca. La naturaleza pecaminosa, el viejo hombre, está más viva que nunca, está más activa que nunca. Y la ley la activa, porque hemos dicho que el poder del pecado es la ley. Por eso nosotros no tenemos que ponerlo bajo la ley. Y voy a adelantar algo que hemos leído más de alguna vez en el verso 4. Dice así, del capítulo 8: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si andamos conforme a la carne, como aquí está el apóstol Pablo peleando, tratando de cumplir conforme a la carne, ya no cumplimos la ley, imposible, sino conforme al Espíritu. Ya no andamos conforme a la carne, pero aquí en el capítulo 7 está mostrando qué es andar conforme a la carne. Andar conforme a la carne es un fracaso. Andar conforme a la carne es hacer lo que aborrezco. Andar conforme a la carne es, permitir que el pecado se manifieste en toda su malicia, en todo su poder, se manifieste el pecado. Entonces dice, verso 18, y yo sé que en mí, ahora él lo sabe, ahora lo sabe por conocimiento no solo experimental, sino sabe que eso es una realidad en todos los creyentes. O sea, él se da cuenta, entonces esto le pasa a todos los creyentes, sí, pues a todos. Pues. Entonces él ahora sabe que esto es una realidad de todos los que son ahora hijos de Dios. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, ya no mora el bien o lo bueno, no mora lo bueno. Dice, ¿por qué? De nuevo explicativo, el desear o el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, eh, poner por obra lo bueno, lo excelente. ¿Ya? Entonces, el querer el bien ya está al alcance de mí. ¿Ya? Entonces, porque el querer el bien está al alcance de mí, pero no el ponerlo por obra. Es decir, lo bueno, lo excelente. ¿Ya? Entonces, él explica aquí que hay un deseo en su mente, pero haya que en él no mora el bien, no mora el bien. Porque el querer el bien o lo excelente, lo bueno, está en mí, es decir, está al alcance de mí, está en mi deseo, está allí, pero no el hacerlo. Entonces no lo hace él, po. Si no lo hace, el pecado que mora en él. Entonces nosotros tenemos que conocer a ese ser interno, tenemos que conocer lo que nosotros somos, tenemos que conocer lo viciado que es nuestra naturaleza, que no tiene ningún deseo de cumplir la ley de Dios. Miren, voy a leer un texto breve, dice, verso 7 del capítulo 8. Por cuanto los designios o el modo de pensamiento de la carne son enemistad o hostilidad contra Dios o en relación con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Otra vez, dice, por cuanto los designios, dice, los designios o los pensamientos de la carne, todo o modo de pensamiento de la carne son hostilidad, enemistad contra Dios o en relación con Dios, porque no se sujetan o no se someten a la ley de Dios. En la mejor traducción aquí, ni tampoco pueden, es simplemente ni pueden.
ni pueden. Entonces los designios de Dios, los designios o los pensamientos o el modo de pensamiento de la carne no pueden. No puede porque enemistad contra Dios no se somete ni puede. Entonces ahí está explicando, porque está en el capítulo 8 relacionado con la realidad del espíritu, entonces no hay poder, no puede, si no hay ni un poder en nuestra naturaleza carnal, pecaminosa. Entonces no es por el querer, por el desear, ya por medio de la naturaleza humana. Entonces dice, vamos que hasta el 18, dice así, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora o no habita lo bueno. ¿Por qué? Nuevamente explicativo. El desear o el querer el bien, es decir, lo bueno, lo excelente, está en mí, es decir, está al alcance de mí, pero no el hacerlo, es decir, poner por obra. ¿Por qué dice está al alcance de mí? Porque lo desea, porque lo quiere, pero al final dice, pero no el hacerlo. Hay algo que lo domina, hay algo que no puede controlar. Miren, previamente leamos el verso 23 para dar por terminado. Dice sí, pero veo otra ley en mis miembros, ya otra ley diferente en mis miembros que se revela o que hace guerra, ya como una enfermedad interna contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces lo lleva preso, pues ya lo somete, ya lo lleva prisionero a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a ver eso. Entonces, en el fondo, esta cosa, la ley le da un poder tan grande al pecado, lo manifiesta con tanto poder que domina al hombre. Y aunque el hombre no quiera hacerlo, igual lo hace. Igual lo hace. Entonces, hermano, hay que tratar de entender esa realidad para poder después, en el capítulo 8, entender lo que Dios ha hecho para poder tener victoria. Entonces, por eso hay muchos creyentes que están en eso. Ellos están tratando de cumplir, de portarse bien por ellos mismos, están tratando de guiarse por sus deseos, ¿ya? Pero sin poder. Y lo único que encuentran es esta bestia que lo toma, lo domina, lo somete y lo lleva a donde quiere. No a donde él quiere, a donde esa naturaleza quiere llevarlo. Y eso es el pecado. Por eso dice, no soy yo, dice, ya no soy yo, sino el pecado. O sea, el pecado es como, es ese, el cuerpo del pecado, es como un ser que está allí y que tiene poder, dirección, deseos, malos deseos, tiene lo mismo que una persona. Pero pone en el capítulo 8 que tenemos otra persona que es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, la tercera persona en Dios, que nos lleva a las cosas de Dios. Y eso lo tenemos. Y ahí podemos confiar, ahí podemos depositar nuestra confianza, ahí podemos nosotros entregar nuestra dirección, pero no en la naturaleza humana. Y esa es la victoria que tenemos. La victoria es por el Espíritu de Dios, no cuando nosotros deseamos sin estar bajo el poder, control del Espíritu de Dios. Aquí cuando dice, a ver, ¿dónde era? Dice, déjeme buscarlo, dice en el verso 14, cuando dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado, ya nosotros tenemos que ponernos bajo el poder del Espíritu de Dios. Así que ojalá lo sigan leyendo, lo sigan tratando de internalizar en ustedes, porque no es fácil, pero de internalizar y entenderlo y manejar esta realidad. Nosotros tenemos que entender y comprender bien este detalle para que no nos haga tropezar ni seamos nosotros tropiezo a otros, sino que entendamos bien la parte negativa, oscura, en nuestra vida, siendo creyentes, para luego nosotros cantar victoria. Miren lo que dice, 24.
Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No tiene cómo, no tiene idea cómo hacerlo. Si no tiene, en ese momento no tiene, está puro cabeceándose, golpeándose en la muralla, no sabe cómo hacerlo, está golpeándose su cuerpo, no sé, se está acuchillando, aquí está haciendo todo eso y no sabe cómo hacerlo. Mira lo que dice el 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Eso se mantiene. Que con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora, ¿cómo yo puedo llevar a cabo el hecho de que con la mente sirvo a la ley de Dios? Entender que por el lado de la carne está la ley del pecado. Ahora, establecerse la nueva realidad que la ley, que con el espíritu sí se puede servir a esa ley de Dios que yo tanto deseo y el apóstol Pablo tanto desea servir. Nosotros somos llamados a una vida espiritual, no, nuestra fuerza, todo lo nuestro nos sirve, es todo espiritual, todo dependiendo del poder del Espíritu de Dios, es decir, de Dios mismo. Y eso tenemos que procurar entenderlo bien. Muy bien, hermano. Hasta ahí vamos a llegar, no sé si hay preguntas, algo que decir. Voy a poner ahora el video, lo que alcance, porque está debilucha la cosa. Igual que nosotros, en nuestra naturaleza, está más o menos así. Ya, muy bien. No sé si hay alguna pregunta, algo que quieran decir o consultar después. Ya. Oremos entonces, oremos al Señor. Ya. Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte las gracias por tu palabra, porque tu palabra es tan sincera, que tú no nos escondes nada. Y en la experiencia del apóstol Pablo nos enseña ese tremendo enemigo que está en nuestro ser, en nuestro interior, esa naturaleza que se opone a lo que es tuyo e incluso al deseo de la mente de uno. Pero tenemos que entenderlo para saber de dónde vienen todo ese pecado, esa derrotas que tenemos en nuestra vida para darnos cuenta de dónde viene, pero también después de este capítulo poder entender de dónde vienen las victorias con respecto a esta naturaleza. Y ahí, siendo necesario entender esta parte, podremos gloriarnos y también glorificarte a ti por la realidad de la nueva naturaleza del Espíritu Santo que tú has puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones. Aquí en el capítulo 7 no lo menciona porque solamente quiere que nosotros entendamos bien clarito que hay una bestia ahí en nuestro interior, una bestia terrible, que se opone a todo lo que es de Dios, a todo, y está allí, totalmente viva. Aunque le ha sido quitado poder a este viejo hombre, todavía está totalmente allí, vivo, con todas sus intenciones y deseos, y malos deseos, y que solamente puede, Señor bendito, cuando no le inspiramos a Él, podemos nosotros inspirar la nueva vida en Cristo, en el poder del Espíritu Santo. Queremos darte las gracias, que tú nos ayudes a seguir buscando, entendiendo, hasta comprenderlo en nuestra vida, en nuestra experiencia, lo que aquí el apóstol Pablo está expresando. Te damos las gracias, quedamos en tus manos, rogamos por los hermanos que no han podido estar, que tú los guardes y los cuides. Lo hacemos todo en el nombre bendito de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor.